pequeña en tu infinito, pero tu amor me da sentido. Cada lágrima la ves brillar como perla en tu altar. Guárdame, Señor, en tu mirada, como la niña de tus ojos amada. En tus brazos encuentro mi destino. Soy tuya, contigo respiro. Amén. Dele un aplauso, amén. Es para ustedes, amén. Bonita alabanza. Guárdame, Señor. Guárdame, Señor, en tus brazos. Somos la niña de Él, amén. Somos esos ojos preciosos del Señor ante su presencia. Así es que démosle la gloria y la honra a Él, amén. En estos momentos nos quedamos con palabra del Señor, amén. Que el Señor abra esos ojos, esos oídos espirituales, amén, para que esta palabra caiga y dé frutos al 100% en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga, mujeres, amén. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidas a un culto más de mujeres de fe. Y en este día estamos celebrando el Día de la Mujer. Gloria a Dios. Parece que estamos así, como con frío, con sueño. No les voy a hablar de la liberación de la mujer, no les voy a hablar de los derechos de la mujer, sino que el Señor en estos días me ponía algo maravilloso que lo sabemos, pero lo tenemos en menos nosotros las mujeres. Si nos recordamos en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los únicos que podían entrar al altar? Los sacerdotes, los levitas, y dice que ellos tenían que purificarse para poder entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y dicen que en esa época les ponían un lazo en la cintura, porque si no se habían purificado como Dios mandaba, caían muertos. Entonces, cuando después de un cierto tiempo veían que no salían, dicen que los sacaban muertos. O sea, que presentarse al altar no era cualquier cosa, no es decir, sí, vamos a entrar. Entonces, el que lo tenía por de menos, ¿qué pasaba? Moría. Ahora, pensemos en la época de Jesús, cuando Él muere. Hay una parte donde dice que el apóstol Pablo va con 4 griegos al templo. Y dice que antes de presentarse, igual se habían purificado, se presentan al templo, pero aquí hay una diferencia. A Pablo ya no lo consideraban judío. ¿Por qué? Porque él ahora era cristiano. Primero perseguía a los cristianos y después predicaba de Jesucristo. Entonces los judíos lo tenían ya como por decir pecador. Ya él no podía entrar al templo. Entonces dice que en esa ocasión Pablo va con los 4 ya purificados y todo, y apenas lo ven los judíos, ¿qué hacen? Dice que lo sacan, le pegan, y entonces yo me ponía a pensar, y a nosotros las mujeres en esa época, ¿dónde estábamos? No teníamos derecho. En cambio, ahora dice la palabra que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ese lugar santo, ese lugar santísimo, ahora somos nosotros, está dentro de nosotros. Ya no es un lugar, ahora nosotros representamos ese lugar. Y aún más alegría tendría que ser para nosotros las mujeres, no solo que ahora dice que el Espíritu Santo habita en mí. Y la palabra va aún más allá para alegrarnos.
Y dice que ahora no solo habita en nosotros, sino que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces yo les invitaría a que en esta tarde le diéramos un gran aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ahora, la mujer, nos ha invitado a que también participemos en el plan de salvación de la humanidad. Y realmente la mujer dice, sí, eso tal vez para los hombres, pero nosotros no nos damos cuenta del valor que Jesucristo nos ha dado a nosotras las mujeres. Y eso es lo que tendríamos que estar celebrando más nosotras, que Jesús ahora nos ve con ojos diferentes de como en el Antiguo Testamento se veía a la mujer. Y les pido que nos pongamos de pie y vamos a buscar el Evangelio de Juan. Juan 4 y vamos a leer del 3 al 15. La meditación de esta tarde se llama Mujer, si conocieras el don de Dios. Cuando lo tengan listos. Amén. Aquí está hablando de Jesús y dice el 4:3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre? Para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, compartirla, Señor. Te pedimos por cada una de nosotras, Señor, por cada una de estas mujeres que está representando su casa, su familia, sus hijos, Señor, para que seas tú bendiciéndolas. Padre, abre nuestros oídos espirituales, danos ese corazón disponible para esta palabra. Te pido, Señor, que tomes mi mente, mi corazón y mis labios para poder proclamar tu bendita y santa palabra. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Y ahora en esta historia encontramos a Jesús con una mujer y lo peor, samaritana. Y dice que Jesús le era necesario pasar por Samaria y ya vamos a ver un poco por qué. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, cuando eran en alguna época de su vida, fueron a traer agua, algún pozo, algún nacimiento de agua, no lo sé. A mí me tocó porque nosotros en mi casa no había agua, entonces nosotros íbamos a un nacimiento de agua o íbamos a unos chorros públicos bien lejos. Y entonces un dato curioso es que nosotros íbamos o antes de las 7 o después de las 5, porque ya el sol ya había bajado. Y la segunda cosa es que nosotros nunca íbamos solas a traer agua, porque había que bajar
una montaña y uno tenía miedo por los animales o porque a uno le saliera un hombre, pues yo era pequeña y mi mamá nunca, siempre íbamos en dos, en tres a traer agua. Y el dato curioso es que esta mujer dice que iba a la hora sexta, es decir, al mediodía. Entonces, sola, en un lugar que seguramente hacía un calor y lo que me hace pensar es que esta mujer estaba evitando la mirada de las otras mujeres. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, se ve que ella escogió esta hora para ir tranquila, que nadie hablara de ella, que nadie la viera. Y vamos a ver el por qué. Siempre en Juan 4, vamos a ahorita leer del 16 al 19. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ven acá, respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Ahora vemos que Jesús es muy sutil cuando habla con esta mujer, porque recordemos que Jesús ante el pecado, él se enojaba. A los maestros de la ley les ha dicho sepulcro blanqueado, raza de víboras. Entonces yo digo, ¿por qué a esta mujer la trata diferente? Porque nosotros, ¿cómo le hubiéramos dicho a esta mujer sabiendo que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahorita no es su marido? No me lo digan, solo piensen. Jesús le pudo haber dicho, tú eres una pecadora, eres una fornicaria. Sin embargo, no lo hizo. Y nosotros si vemos ahora en día, si nosotros nos encontramos con este tipo de mujeres, a veces tendemos a criticarlas, a juzgarlas. Sin embargo, yo tengo un montón de amigas, tengo tantas amigas, y yo les puedo decir que muchas veces este problema de la samaritana no es un problema sexual, como dicen, como los hombres, sino que es una cosa profunda. A veces son traumas que se tienen de la niñez, a veces son dependencias. Conozco muchas que tienen una dependencia afectiva ante el sexo opuesto, o sea, ante los hombres. Y entonces muchas veces confundimos esa dependencia y entonces ¿qué hace la mujer? Sabe que da su cuerpo a cambio de afecto, a cambio de compañía. Las mujeres somos más de amor, más de compañía. En cambio, muchas veces este problema es a veces hasta más profundo. Yo cuando tenía en 8º grado tenía una compañera muy bonita y ella andaba con el muchacho más guapo de 8º grado. Yo me recuerdo hasta el nombre y todo el mundo decía, ay, no le voy a decir el nombre porque no voy a hacer que vaya a oír. Y todo el mundo decía, wow, esta anda con el muchacho más guapo. Y ella, tranquila. Después vengo y la encuentro en bachillerato. Y entonces me pareció así como un poco chocante porque uno conociendo a sus amigas viene y me cuenta que ella estaba en una relación con un hombre casado, con hijos. No me voy a meter mucho en el tema de los hombres porque lo vamos a dejar para otro día, pero ella me decía esto, que ella se sentía, imagínense, estable, amada, querida, protegida por este hombre porque era mucho mayor que ella. Yo realmente nunca me he atrevido a juzgar a mis amigas porque las quiero tanto. Y entonces yo siempre la escuchaba. Bueno, pasó la etapa de bachillerato y ella viene a trabajar donde yo trabajaba, ya después de los 20, y me presenta al novio. Y era como 15 años más grande que ella. Y yo le digo, Silvia, y se me salió el nombre. Le decía, Silvia, ¿y por qué andas con este señor? Le decía, si vos estás tan bonita. Pasaron 2 años y me presenta uno que era 20 años mayor que ella. Y yo igual, o sea, a mí me parecía tan extraño, pero me daba vergüenza como aprofundir con ella. Hasta que un día me siento, y porque no tenía una vida estable ella, o sea,
con hombres divorciados, grandes. Ustedes me pueden decir, no, es que seguramente lo hacía por interés, porque le gustaba que le regalaran cosas. Y no, yo me había sentado con los novios de ella, marinovios, con ella y no, o sea, eran personas normales, pobres, o sea, trabajadoras, digámoslo así. Y entonces en esa ocasión el Señor me pone de hablar con ella, porque yo veía que había algo en ella que yo sentía que no andaba bien. Y ella me cuenta que ella había estado hasta con un psicólogo, porque ella tenía un trauma de cuando el papá la dejó de pequeña. Entonces ella había vivido siempre con esa falta de un afecto de un papá, de una protección. Y entonces ella me decía, yo he intentado tener novios de mi edad o un poquito más grandes, pero no puedo. Siento que me van a dejar, siento que me van a engañar. O sea, era una inestabilidad. Yo le decía, sí, pero ¿qué diferencia hay con un hombre divorciado, un hombre tan mayor? No, porque yo siento que ellos me dan estabilidad, me hacen sentir amada, me hacen sentir querida. O sea, a mí me parecía extraño, pero son traumas y muchas veces, y así, muchas veces nosotros las mujeres tenemos esa dependencia y no solamente al sexo opuesto. A veces tenía otra compañera que era con el trabajo, ella terminaba una carrera, comenzaba otra, y yo igual le decía, mira, ¿y por qué? ¿Y por qué no haces tu familia, casate? Y decía, no, porque a mí lo que me da estabilidad es mi trabajo, es mi preparación, es tener un mejor puesto. Esta semana la llamé porque quería saber de ella y me dice, son 34 años que yo soy jefa y hago esto. ¿Y tu vida? No, yo me dedico a mis papás, porque a mí lo que me interesa es sentirme que soy una profesional, ahí me siento realizada. O sea, quieras o no, las mujeres, no sé si por es la parte hormonal, pero siempre tenemos esas dependencias, o a veces a la belleza, a veces a las cosas. Y si no, aún en la iglesia hay hermanas, bueno, aquí tal vez no, pero yo he visto en otras iglesias que hay hermanas que tienen esa dependencia, estar siempre sirviendo, que no quieren escuchar la palabra. Ellas tienen que estar haciendo algo porque si no, sienten que no van a hacer nada a la iglesia. O sea, y hasta esa dependencia es mala en nosotros las mujeres, porque el Señor nos quiere hacer diferentes. Y, perdón. Y esa dependencia en cada una de nosotras muchas veces nos lleva hasta dejar nuestro servicio, alejarnos del Señor. Yo les voy a confesar, porque tanto siempre somos las mismas que estamos aquí, que en un punto, hace algunos años, mi dependencia era de ver en digamos, en mi líder, en mi pastor, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, lo que decían, y ahora les explico. ¿Por qué? Porque según yo, o sea, este es el mío, mi pensamiento, para mí era que mi líder tenía que tener un grado de espiritualidad, un grado de santidad. O sea, yo lo quería poner como en un puesto de privilegio. Y entonces a veces, muchas veces uno en la iglesia después se siente como defraudado de decir, yo en esa ocasión decía, ma, ¿cómo es posible que aquí uno hable del otro? Aquí pasan estas cosas, hay privilegios, y el pastor no dice nada, y mi líder no dice nada, y todo el mundo parece que el pecado lo miran como cualquier cosa. Entonces, si yo dos cosas he aprendido en la vida cristiana, se las voy a compartir por la confianza que les tengo. Es primero, casi todas somos mamás aquí. ¿Quiénes de ustedes les gusta que hablen mal de sus hijos? A nadie. Entonces a Jesús tampoco le gusta que nosotros hablemos mal de sus hijos. Y entonces yo me acuerdo que en esa vez yo estaba tan enojada y yo hablo con mi Señor como que fuera mi amigo. Yo le decía, Señor, yo no puedo seguir sirviendo en esta iglesia con ese montón de pecadores. Y el Señor, imagino que me veía así, como que decir, ay, sí, la gran santa. Y yo le decía, no, porque mira cómo hablan uno mal del otro, mira, el otro está en pecado y el pastor no le dice nada. Entonces yo sentía que no era mi puesto ahí. Yo decía, no, es que no puedo estar sirviendo en medio de tantos pecadores, le decía al Señor. Y entonces me recuerdo que esa vez yo le dije al Señor, mira, Señor, yo quiero que me des una respuesta. Yo me voy a ir,
yo ya no quiero servir. Y entonces, pero la segunda cosa que he aprendido de la vida de un cristiano es que no tengo que hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí es porque quiero agradar a Dios. El Señor me ha mandado, Él me mandó a llamar para que le sirviera en su reino. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿me voy o no me voy? Porque no quería terminar como Jonás, que lo mandan a Nínive, se va a Tarsis, después voy a estar en un mar de problemas. Dije yo, ¿y por qué? Cuando el Señor me manda a hacer una cosa, sí o sí, voy a llegar donde Él quiere. Entonces voy a hacer un montón de vueltas, me voy a meter en problemas y al final, si quiero agradar a Dios, el Señor me va a hacer que yo haga su voluntad. Y en esa ocasión yo le decía, había un congreso de mujeres. Y entonces, como a veces yo soy bien pleitista con el Señor, le digo, Señor, en este congreso me tenés que hablar, me tenés que dar una respuesta, porque si no yo me voy. Te dejo botado el trabajo y me voy. Y imagínense qué difícil que mi servicio dependa de cómo mi pastor se comporte, de cómo mi líder se comporte. Entonces es un problema y yo voy a este congreso y vamos con un montón de hermanas y yo muy contenta, yo ya lista porque el Señor me tenía que hablar, pues yo se lo había pedido. Y saben que salgo del congreso y nada, el Señor no me dijo nada. Y yo dije, bueno, como dice el refrán, el que calla otorga, entonces si el Señor se cayó es porque yo estoy en la razón. Y entonces me voy a salir de la iglesia. Y vengo y no sé por qué, yo salí sola del congreso. Íbamos con un montón de hermanas y yo no sé, pero yo de repente iba para la fermata yo sola y de repente viene una hermana que venía con el mismo material. Entonces yo dije, esta hermana viene de ahí. Y ¿saben lo primero que pensé? Yo con esta hermana me voy a desahogar, le voy a contar lo que están haciendo en mi iglesia. Tanto no conoce a mi pastor, no conoce a mis líderes, no conoce dónde me congrego. Entonces yo me sentí en libertad. O sea, fue lo primero. No le iba a decir ni cómo estaba, sino que ya ese era el pensamiento fijo de desahogarme. Pero cuando uno le pide al Señor que le hable, uno tiene que prepararse porque la regañada es buena. Y entonces esta hermana se me acerca muy contenta, pero créanme que a veces, no sé si les pasa que a veces uno se encuentra con un hermano de otra iglesia y uno siente la presencia del Señor. Yo hasta los ojos le veía con una alegría, era radiosa esta hermana. Y ¿saben qué me dice? Hermana, yo estoy muy contenta, muy bendecida, muy agradecida con el Señor porque me permitió venir a este evento. Sabe que yo hace un año me detectaron cáncer. He pasado muchos meses en quimioterapia, en esto, pero ustedes no podían creer que la persona que me estaba a mí hablando había pasado por todo eso. Y yo decía, Señor, y yo por una cosa pequeña me estoy muriendo y esta hermana ha estado al borde de la muerte y ella me hablaba con una paz, con un gozo. Y me recuerdo que me dice, hermana, fíjese que lo que le quiero decir, que en ese proceso de la quimio, mire, algo me había puesto el Señor en mi corazón y me decía que yo tenía que estar en mi iglesia todos los domingos y yo no me podía ni levantar. A veces pedía a algún hermano que me acompañara y me llevaban casi chineada, me dice, y me sentaba. Pero era tanto mi deseo de estar en la iglesia, de escuchar la palabra, de escuchar las alabanzas. Y yo ahí me quedaba, desde que me ponían hasta que me llevaban a mi casa. ¿Y sabe qué? Me dice, en esa silla el Señor me dio una respuesta. Y yo me quedé así, esperando que me dijera lo que yo quería oír. Y entonces me dice, ¿sabe, hermana? Me dice, yo aquí, cuando vine a Italia, aquí acepté a Cristo, aquí me bauticé, aquí comencé a servir, pero bueno, usted sabe que uno de mujer, cuando llega a una cierta edad, mis hijos ya son grandes, entonces apareció ahí un siervo del Señor. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? La dependencia de mujer de uno, del afecto, de la compañía. Y entonces ella me dice, bueno, y yo, pues sí. Yo quería sentirme otra vez mujer, me quería sentir amada y lastimosamente yo caí con este siervo del Señor porque yo me confié. ¿Y qué pasó? A un tiempo le dice, mira,
la verdad que no funciona, cada quien por su lado. Y me dice en ese momento, pero sabe, hermana, me dice, que en esa silla, cuando el Señor me habla, me dice que habían tantas cosas en mí que Él tenía que cambiar, que habían tantas cosas en mí que Él tenía que restaurar, que Él tenía que lavar, que Él tenía que hacer nuevas. Porque si bien ella había aceptado a Cristo, se había bautizado, estaba sirviendo, el Señor sabía que tenía esa dependencia. Porque ¿qué es lo que les digo? Muchas veces las mujeres no es la parte sexual la que nos atrae de un hombre, sino la parte afectiva. Nosotros esperamos el amor, la comprensión, el cariño, que el único que nos lo va a dar es nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún hombre que nos vaya a hacer felices, solamente su Espíritu Santo y solamente Él a través de su palabra. Y créanme que en ese día, en ese momento que ella me termina de contar su historia, las dos estábamos llorando. Y yo, el Señor en ese momento pone algo en mi corazón y créanme que yo estoy tan agradecida porque el Señor me hace recordar aquel versículo que dice: maldito el hombre que confía en el hombre y no confía en el Señor. O sea, ¿yo en quién estoy poniendo mi confianza? En mi líder, en mi pastor, en el que está arriba de mí. Y era la primera cosa. La segunda cosa que el Señor me hace entender, que si bien yo tengo un líder, porque hay una jerarquía en la iglesia, pero que esta persona, la única diferencia entre él y yo es que él ha estudiado más, ha decidido entregarle más a Dios su tiempo, ha decidido sacrificar su familia, sus fines de semana. ¿Por qué? Por aceptar el llamado que le hizo, pero que al final del día él es igual que yo, tiene las mismas dificultades, tiene los mismos tropiezos, tal vez el mismo mal carácter, las mismas tentaciones que tengo yo las tiene él. Entonces, ¿por qué yo lo voy a juzgar? ¿Por qué yo voy a querer ver en él a un Cristo que no existe? Porque todos en el camino, dice la palabra de Dios, que vamos siendo transformados poco a poco. Y créanme que en ese día, a mí el paradigma de decir que yo espero una espiritualidad de mi líder, yo dije, no, el único que ha dado la vida por mí, el único que murió en la cruz por mí, es Jesucristo. Y no voy a esperar nada de otro hombre. Mi llamado es personal. Yo al final, el que me limpió, el que me aceptó como yo era, es Jesucristo. De ahí creo que ni mi esposo, pues, mi esposo dice, esta mujer tan enojada. Ahora vamos a ir a Juan 4, vamos a leer siempre el 4, del 27 al 30 y después del 39 al 42. Gracias. Tenemos listo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. El 39. Y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí por 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Ahora si vemos el principio y cómo se va desarrollando. Jesús dice que él le era necesario pasar por Samaria, encontrarse con esta mujer. Vemos que cuando
encuentra a la mujer, le ofrece un agua. Le dice que le va a dar un don de Dios. Y vamos a leer Juan 7, 37, 39 para que veamos de qué se trata ese don de Dios. Dice, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba el agua y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había que recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Es decir, que Jesús en ese momento, con esa mujer, al hablarle de esa fuente de agua, él le estaba hablando del Espíritu Santo. Si ustedes ven en esta parte de la Biblia, dice que él había hecho mención del agua viva, pero que el Espíritu Santo todavía no había bajado porque él tenía que irse. Mas, sin embargo, a esta mujer, no solamente que era mujer, sino que era samaritana, y no solo que era samaritana, sino que era una pecadora, va y le ofrece el agua. Y miren qué maravillosa que cuando él le ofrece el agua, él le saca la verdad rápido. ¿Cuál era su problema? Su problema era que había tenido 6 maridos y me encanta cuando Jesús le dice, la verdad me has dicho. Cuando la mujer le dice la verdad a Cristo, él se revela porque le dice, no serás tú el Mesías. Y en el 4:25 dice, con él estás hablando. Es decir, eso de revelarse él a las personas, él era un privilegio que esta mujer estaba recibiendo. Por eso dice que cuando vinieron los apóstoles, ¿qué hizo ella? Ella rapidito dejó el cántaro, se fue a hablar a la ciudad. La mujer, digo yo, la mujer que se escondía, que no quería que nadie la viera, ahora va y tengan en mente que Jesús lo que le dijo a la mujer, anda, llámame a tu marido. No le dijo, anda a predicar. Y es donde yo digo, el Señor siempre conoce el corazón del que elige. De él que elige, porque recordémonos que al endemoniado lo mandó a su casa y él dice que se fue a toda Decápolis a proclamar el evangelio, a contar su testimonio. Y esta mujer dice que va y le dice, he encontrado ese hombre que me ha dicho toda la verdad de lo que yo he hecho. ¿Y qué dice que hicieron los hombres? Realmente de ella estaba saliendo esa agua que Jesús le dijo, vas a ser como una fuente de agua que va a brotar para vida eterna. Y dice que estos hombres cuando la escucharon a ella, no importando el papel o el nombre que le daban aquí, dice que estos hombres van y quieren ellos también conocer a ese Salvador, porque ella le dice, me parece que es el Mesías. Es decir, Jesús no a cualquiera se le revelaba, no a cualquiera lo iba a buscar. Imagínense, el Señor con nosotros ha tenido ese amor, esa misericordia de irnos a buscar, porque cuántas mujeres allá afuera no saben del amor de Dios, cuántas de estas mujeres están sedientas de tener una esperanza, de decir, hay alguien más que me ama. Y yo me preguntaba, pero si Jesús mandó a los apóstoles, dice que los mandó a la ciudad por churros y Coca-Cola. Y entonces Dios digo, ¿por qué no les dijo a los apóstoles? Porque vayan y díganle a todos los de Samaria que Jesús está aquí, que el Mesías está aquí. O sea, ¿por qué la mujer? Y la palabra es clara, porque sí es cierto que la palabra nos convence, mas el testimonio los arrastra. Porque dice que estos al oír el testimonio, no eran tanto las palabras, sino el testimonio de la mujer, dice que salieron corriendo y fueron a querer conocer, y por eso le era necesario a Jesús pasar por ahí, porque dice que se quedaron 2 días porque le rogaran. O sea, me imagino que era maravilloso sentir la voz de Jesús, y me llama la atención porque Juan es el único que habla de este pasaje, es decir, era una cosa que Jesús se la tenía como en su corazón. Y ahora hay una diferencia
entre lo que en lo que acabamos de decir de la dependencia que muchas veces las mujeres tenemos con este versículo. Vamos a leer Efesios 5, 21, 24. Y quiero que me ayuden a leerlo. Efesios 5, 21, 24. Amén. ¿No tenemos todas? Someteos unos a otros en el temor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también. Entonces vemos que esto es claro para las casadas. ¿Saben por qué? Este es el versículo que a mí es el que más me ha costado desde que comencé. No desde que comencé, sino que desde hace mucho tiempo. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, si bien hay mujeres que tienen dependencia a los hombres, mi papá me crió con la visión de que yo me tenía que preparar y ser autosuficiente. Me decía, hija, cuando yo era pequeña, hija, usted prepárese, sea profesional, porque el día que usted encuentre un hombre, mi papá lo decía con malas palabras, encuentre un hombre y no le caiga bien y no le esté bien, usted lo deja y le da y que se vaya. Entonces, para mí era bien difícil esto. Cuando vinimos a Italia con mi esposo, él aceptó aquí a Cristo, nos casamos por lo civil, empezamos a ir todos a la iglesia. Y mire, este versículo mi esposo se lo puede como ningún otro. ¿Y saben por qué? Porque él siempre me decía, mire, cuando íbamos a la iglesia y el pastor hablaba de eso y decía, mira que yo la próxima vez que venga, lo decía el pastor, que vos estos versículos no los cumplís. Así que, porque vos aquí en la casa, vos decidís, vos hacés, vos tomás decisiones, yo solo tengo que ejecutar como soldado, decía. Y saben que a mí me fue muy difícil, no solamente por la parte de mi papá, sino porque, bueno, creo que la mayoría lo saben, mi esposo es bastante menor que yo, mi esposo no se preparó, entonces yo en mi cabeza decía, ¿y este hombre por qué me está diciendo que yo me tengo que sujetar a él si él es menor que yo, no tiene experiencia, no ha estudiado? Y entonces, ¿cómo yo le voy a dejar a cargo a él mi vida, los niños, el matrimonio? Y o sea, para mí era una cosa imposible, así se lo digo, para mí esto era una cosa que yo le decía al Señor, no, pedime cualquier cosa menos esto. Mas, sin embargo, el Señor me hace nuevamente aprender dos cosas. ¿Por qué? Porque Él me dice, sujetate. Y el Señor acuérdense que como esa hermana me dijo, uno sentado en la iglesia, escuchando la palabra, el Espíritu Santo viene, le susurra y le dice, esto es, deja de hacerte la dura. ¿Por qué? Porque si vemos, hemos dicho que el testimonio es bien importante. Hay muchas personas que la única Biblia que van a leer van a ser nuestra vida, porque afuera, cuando nosotros queremos decirle, predicar, ¿saben qué dicen? No, es que yo con la religión no quiero saber nada. Hay gente que hasta aún, que está en problema, que ha estado al borde de quitarse la vida, dice, no, yo no quiero que oren por mí. Yo con ese Dios que ustedes tienen, no quiero saber nada. Y entonces yo me decía a mí misma con este versículo, ¿y yo cómo, Señor? ¿Por qué me mandas a hacer una cosa para mí, digamos, imposible, digamos así? Y entonces el Señor me aclara la mente a través de la palabra y me dice, pero es que mira, el mismo Espíritu Santo que resucitó a mi Hijo Jesucristo de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que te he dado a vos. Gloria a Dios. Y en consecuencia es el mismo Espíritu Santo que le he dado a tu esposo. Entonces,
yo no tenía por qué disminuirlo. A veces nosotros los humanos somos bien, bueno, era bien prejuiciosa en ese caso de pensar que él no podía. Y entonces, y en otra ocasión, el Señor va como más profundo. Me decía, mira, es que si vos te sometés a tu esposo, te va a ir bien. O sea, el someterme, ¿qué iba a hacer? Como decir en una gara, yo me voy a amarrar al pie de mi líder y yo tengo que hacer lo que mi líder dice. Pero porque él ya recibió. O sea, el Señor dice que él va a ser mi cabeza, que mi esposo lo va a hacer. Y entonces el Señor me aclara, mira, vos no es que el Señor me lo vendió así para que yo lo haga. Y me dice, no es que vos le vas a hacer caso a tu esposo, es que estás haciéndole caso a la palabra, a lo que yo te mando, es lo que vos estás obedeciendo. Entonces, si vos me obedeces, yo voy a ser el centro de tu familia, yo voy a ser el centro de tu vida, yo voy a ser el centro de tus hijos. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tus hijos, vos les digas, honra a tu papá y a tu mamá, la mujer intelectual, la mujer madura, no puede cumplir esto, no le puede obedecer a Dios. Entonces mis hijos van a decir, mamá, si vos no querés obedecer, no te querés sujetar a mi papá. Y créanme que en este proceso mis hijos fueron vitales, porque cuando escuchaban al papá que decía, no, es que mira, que me reprendía con esta palabra, ustedes no saben en las que yo me metí por culpa de mi cabeza. Y la última vez como que el Señor me dijo, mira, ya tuve tanta paciencia con vos, pero hasta aquí llegó. No les puedo contar lo que sucedió. Al final mi esposo tuvo que ir a hablar, tuvo que poner la cara, porque era el jefe de la familia. Ahí sí era el jefe de la familia. Entonces el Señor me hace entender en ese momento que si Él me manda a obedecer la palabra, Él va a hacer todo. Él nunca se va a equivocar. Yo me voy a equivocar siempre, pero Él en su palabra, si yo la cumplo, dice que yo tengo que descansar en su palabra, porque le estoy cediendo el poder a Él, porque yo estoy confiando que Él hará. Y así que en esta tarde quiero recordarles a todas nosotras las mujeres que Jesús ha puesto una fuente de agua en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y dice que de esa fuente, dice, que saltará. Y eso de saltará, yo me imaginaba una fuente que cuando el agua salta, cae por aquí, cae por allá. De repente aquí sale la grama, por allá la hormiguita agarra el agua. Entonces nosotros así tenemos que hacer con nuestras amigas, con nuestros familiares, con las personas que conocemos. Tenemos que tratar de ser esa fuente, tenemos que, como esa mujer, ser el testimonio para muchos que no creen, para que así como ella, que llevó la buena nueva a Samaria y que muchos se convirtieron por el testimonio de ella, así nosotros podamos ser luz y podamos ser testimonio para tantas mujeres que afuera necesitan. Créanme que yo les digo que tengo tantas amigas y este problema de esta mujer lo encuentro casi en la mayoría, pero no es la parte sexual, es la parte afectiva. Todas están necesitadas de amor, de afecto, de comprensión, de compañía, y muchas veces por eso es que le fallamos a nuestro Señor, pensando que es en un hombre que vamos a encontrar la verdadera felicidad. Así que yo les pido que le demos un fuerte aplauso al Señor por su amor, por su misericordia, y que nos pongamos de pie.